Hermanos, retomamos nuestro programa doctrinario. Agradeceré si guardamos silencio, por favor. Muchísimas gracias. Y retomamos nuestro programa doctrinario con las reflexiones Despertar de la conciencia. Nos corresponde ahora escuchar a un hombre cuya vida ha estado dedicada tanto al desarrollo académico como al servicio espiritual. Y es nuestro querido Osiel Aarón Fernández. Economista, docente universitario e investigador social, preside desde el año 2011 la Escuela Espírita Orientación Cristiana, institución de la cual ha impulsado la formación doctrinaria y el fortalecimiento del movimiento espírita en Honduras. Su preparación en economía, metodología de la investigación, hacienda pública, administración financiera y tributaria, así como sus estudios doctorales en ciencias sociales con orientación en gestión del desarrollo, reflejan una sólida formación académica que ha sabido poner al servicio de la educación y del bien común. Desde muy joven, ha dedicado su vida al estudio de las obras fundamentales de Allan Kardec y a la difusión de los principios del espiritismo como una doctrina de transformación moral, educación espiritual y servicio al prójimo. Continuando además el legado de doña Flavia Hernández, fundadora de nuestra querida Escuela Espírita Orientación Cristiana. Con nosotros, el presidente de la Escuela Espírita Orientación Cristiana, Osiel Aarón Fernández, para quien pido un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que la paz del Maestro Jesús sea con todos y cada uno de nosotros. Creo que nos sentimos alegres, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Pero se escuchan no, ya comimos, ¿verdad? Sí, ¿va? Pero nos hace falta el café, ¿va? Vamos a pedirle a los compañeros que nos preparen el café y que nos están escuchando. Muy bien, hermanos. Creo que podemos ponerle un poquito más de volumen al micrófono, por favor. Realmente, para nosotros como institución, ha sido, bueno, no tenemos ni palabras para poder expresar la alegría que tenemos por todo este trabajo. Como les contaba anteriormente en las palabras de inauguración, es la espiritualidad la que va trabajando para todo esto. Realmente, cuando nosotros preparamos la planificación anual, ¿verdad? Y los planes estratégicos, siempre colocamos, vamos a hacer un congreso, vamos a hacer un congreso. Pero de colocar en un papel a realizarlo, hay una gran diferencia, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Y realmente nos sentimos agradecidos con Dios y con la parte espiritual y con todos ustedes, porque ha llegado el momento y Dios tiene sus momentos, Él es el que tiene sus tiempos y nos sometemos a ello. El hecho que ustedes estén aquí también es parte de esa planificación de Dios, parte de la planificación de sus guías, de sus espíritus protectores, porque saben que necesitamos estos espacios, saben que la sociedad necesita esta divulgación. Y ese es el trabajo que nos llevamos de aquí a nuestros hogares y aquí a nuestras familias. Vamos pues a intentar hablar con mucha humildad por los que me han antecedido, excelentes conferencias que sensibilizan el corazón y abren la mente. Por lo tanto, vamos a hablar un poco nosotros sobre algunas reflexiones de lo que es el despertar de la conciencia. Y nos hacemos algunas preguntas primero y decimos, ¿por qué algunas personas cambian profundamente
y otras no, aunque conozcan el Evangelio. Conocemos en todos lados y estamos hablando de aquel y somos nosotros, ¿verdad? Seres que se han leído toda la doctrina o nos hemos leído toda la doctrina. Alguna parte, ¿va? Tenemos el compendio del Evangelio en nuestra mente, ¿va? Tenemos los 10 años de la revista Espírita. Tenemos las obras de Johanna de Ángeles con toda la psicología transpersonal. Pero al momento que vamos a la calle y un carro nos quita la pasada, ahí nos conoce, ¿va? Entonces nos hacemos esa pregunta: ¿por qué hay personas que cambian profundamente y otras no? ¿Por qué hay quienes posiblemente no han ido a la iglesia o muy en pocas ocasiones y en cambio hay otros que no? Bueno, esto tiene una respuesta. Desde las enseñanzas de nuestro querido hermano Edivaldo Pereira Franco, en esas conferencias hermosas, en una de ellas decía, ¿verdad?, que nosotros vivimos en diferentes estados de conciencia, pero la mayoría de nosotros vivimos en estados de conciencia dormidas. ¿Por qué? Porque nos preocupamos exclusivamente para satisfacer los goces materiales, para tener nuestra preocupación, y es válida. Queremos tener nuestra casa, nuestro vehículo, tener a nuestros hijos en las mejores instituciones educativas, tener nuestro hogar, nuestra esposa, esposo, todo eso es válido, ¿verdad? Pero también nos interesa tener las cosas materiales. En ese sentido, nos hacemos una pregunta, y el libro de los Espíritus nos explica: ¿hasta cuándo y hasta dónde tenemos que dejar de tener? Y nos da una respuesta: cuando llega lo superfluo, ya hay que razonar. En ese sentido, hermanos, debemos de saber que nosotros tenemos la oportunidad de mirar mucho más allá. Nosotros que nos han dado la oportunidad de conocer esta hermosa ciencia, ya es momento de preguntarnos cuándo vamos a despertar esta conciencia, cuándo la vamos a activar. Y yo creo que ese es uno de los fines de este congreso. Sin embargo, la conciencia no se despierta de la noche a la mañana, ¿verdad? Y nos hacemos otra interrogante: ¿qué debe ocurrir dentro del ser humano para que un ser que es egoísta llegue a ser generoso? ¿Qué debe ocurrir para alguien que toda su vida ha pensado en monedas para que empiece a desprenderse? Tiene que existir realmente la transformación de la que hablamos y la que todos buscamos. No tiene que existir una transformación religiosa. Ahora es muy común ver en los diferentes canales procesos de meditación profundo, ¿verdad? Hay áreas del conocimiento que se especializan también en ello, que es muy bueno. Pero nosotros como espírita tenemos la conciencia de que absolutamente nada de lo superficial va a poder darnos un verdadero cambio. Que realmente el cambio se ejecuta y se practica en el laboratorio social. El primer laboratorio del ser humano, nosotros mismos, ¿verdad? El segundo laboratorio, el hogar. Es donde se libran todas las batallas de respeto, de tolerancia, de amor, de comprensión. Y el tercero, la sociedad. En ese sentido, ahí es donde vamos a decirle o vamos a decirnos si tenemos orgullo o tenemos egoísmo. Ahí es donde vamos a cambiar realmente. Por ello, la invitación es a reflexionar cómo, cuándo
ya es necesario despertar la conciencia. ¿Por qué el apóstol Pablo pasó de ser un perseguidor a ser un apóstol? Yo creo que ese es uno de los ejemplos más grandes, y de hecho traemos algo de él, que podemos sacarle provecho su vida y su experiencia. Pero déjenme decirles algo, hoy no vamos a hablar exclusivamente del conocimiento espírita, porque aquí en este congreso andan hermanos que no necesariamente se han leído toda la doctrina, ¿verdad? Y que vienen invitados a comprender aspectos elementales. Entonces vamos a hablar en esta breve charla sobre el proceso de transformación y sobre el proceso de apertura de nuestra conciencia. El objetivo que perseguimos, bueno, comprender, ¿verdad?, cómo se realiza el despertar y cómo se llega a la plenitud, que ya hemos escuchado bastante, ya hemos comprendido. Ya la tarea conceptual, ¿verdad que ya la llevamos? La tarea de las definiciones, ya nos conmovimos al corazón. Estamos sensibilizados, pero falta la tarea individual, el compromiso de cada uno de nosotros. En ese sentido, hermanos, en la presente charla, pues tiene ese objetivo, ¿verdad? De integrar las diferentes literaturas del maestro Allan Kardec, de la hermana Joana de Angelis, del espíritu Emmanuel y de muchos otros espíritus que han dictado hermosa literatura, que nos hablan mucho del despertar de la conciencia. Ahora bien, nos hacemos otra pregunta. ¿Quién es el que despierta? Como nos enseña la espiritualidad superior, no es el hombre el que despierta, ¿verdad? Es el espíritu. Porque nosotros somos espíritus encarnados viviendo experiencias materiales, muy temporalmente. Así que nuestro espíritu es el que tiene que despertar. Pero también hay un elemento importante. Tenemos que saber que todo lo que estamos acá hablando tiene que tener un sentido en nuestra vida y tiene que tener un propósito. La primera tarea que vamos a llevar es la evaluación de qué tanto está impactando en nosotros todos estos temas. Porque si no, perfecto, nos conocimos, nos abrazamos, pero no estamos logrando el objetivo fundamental, ¿verdad? Y aquí nos hace una pregunta y aquí les resumo bastante parte de la literatura, ¿verdad? ¿Qué significa el despertar? Bueno, despertar, primero lo que no significa, no es aprender, no es decirle a las personas cambien de religión, todos seamos espíritas, qué bueno fuera, ¿verdad? Pero no, todo el respeto ante todo, no es eso, no es aprender una filosofía, no es aprender una doctrina, no es eso el despertar. No es emocionarse también, no es aprender grandes procesos de meditación, no es eso el despertar, sino, miren, un concepto general, es tener conciencia de lo que somos, es tener conciencia de dónde venimos, es tener conciencia por qué Dios nos dio la oportunidad de nacer en el lugar que estamos, en la familia que estamos. ¿Por qué Dios nos dio la oportunidad de nacer tal vez con alguien que fuimos enemigos? ¿Por qué Dios nos dio la oportunidad de tener los hijos que tenemos? Eso es realmente comprender. Y ese es el trabajo que tenemos que realizar. Tenemos un pequeño esquema donde tratamos de esbozar la gradualidad del despertar de conciencia, tal como lo mencionaron los hermanos expositores. El despertar de conciencia, como nos dice aquí, es un proceso gradual de transformación moral que conduce al progreso del espíritu y luego a la plenitud del ser. Posiblemente nos bastarían más vidas para poder despertar totalmente nuestra conciencia, para poder cambiar nuestros hábitos,
pero lo importante es comenzar. Primeramente, tenemos que comprender que tenemos un origen divino, que somos creados a imagen y a semejanza de Dios, y que eso nos da una gigantesca herramienta para poder caminar en cualquier lado, afrontar cualquier lado, porque donde estemos no es una casualidad. La creación del espíritu, bueno, libro de los espíritus, pregunta 607, 608, todo eso, cuando nos habla de que también estuvimos en la etapa prehumana. ¿Cuántos años? ¿Cuántos miles de años? Dios es el que sabe, ¿verdad? Sin embargo, hemos llegado a ser espíritus y eso tiene un gran valor. Un valor tan gigantesco que es el que nos abre las oportunidades del progreso. Los atributos esenciales del espíritu. Tenemos que comprender, ya vamos a hablar un poco de ellos, que tenemos atributos. El hecho de ser creados no solamente es el espíritu es algo tan complejo y algo tan grande que inmediatamente Dios nos pone su firma, como nos hablaba el hermano Carlos. Nos pone esa firma en la conciencia, pero muchos elementos son transmitidos a nosotros cuando ya tenemos la categoría de espíritus. Luego somos hombres encarnados y empezamos a trabajar sobre el despertar de la conciencia cuando empezamos a reconocernos qué es lo que somos, para qué estamos, por qué estamos acá. También sigue el proceso de la transformación moral cuando ya empezamos a aceptar, ¿verdad? Que tenemos objetivos providenciales, objetivos elevados, no solo objetivos de ir a nuestro trabajo, levantarnos a las 7 de la mañana, terminar con las actividades, después se hace de noche. No, esos no son nuestros objetivos, ¿verdad? Son instrumentos que Dios nos ha dado para poder mantener nuestra familia. Pero realmente podemos hacer mucho más. El trabajo o los trabajos son laboratorios de comprensión. ¿Quién es feliz en el trabajo todos los días? Levanten la mano, todos somos felices. Bueno, ya la voy a así, ¿verdad? Tenemos momentos de felicidad, pero también momentos difíciles, ¿verdad? Es una prueba. Trabajar con personas es de las pruebas más grandes, aún en nuestras queridas instituciones espíritas, ¿verdad? Ahí no va. En todos lados, hermanos, en todos lados. En ese sentido, empezamos a trabajar en la transformación. Luego, ya tenemos una riqueza inmensa que nos da el Evangelio según el Espiritismo, cuando nos dice, bueno, después de esa transformación moral, usted ya gana para decirle hombre de bien. Y vamos a hablar un poco de las características del hombre de bien. Ya después, cuando hacemos estas características en automático, ya por ley de causa y efecto, ¿verdad? Ya entramos a esa plenitud del ser. Porque esa felicidad que da la conciencia tranquila, podemos estar en cualquier situación económica o en cualquier problema. Pero cuando tenemos la conciencia tranquila, ¿cómo nos sentimos? Paz interior. Y eso es lo más difícil, llegar a ganar esa paz. En ese sentido, pues, vamos a avanzar. Primeramente, tenemos que saber que Dios nos da la oportunidad para poder llegar a tener esta conciencia, para poder llegar a esta plenitud. Ya cuando dice, usted es un espíritu, ya nos da una lista de herramientas, una lista de habilidades, digámoslo así, o una lista de elementos con los que podemos caminar. Primeramente, nos da el atributo del origen divino. ¿Se han puesto a pensar cuando estamos en esos problemas difíciles que nuestro padre biológico, que los amamos, ¿verdad? Pero que nuestro padre, el papá de todos, es un ser superior,
Primera pregunta del libro de los Espíritus, ¿verdad? ¿Qué es Dios? Ese espíritu, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Imagínense, el hecho que nosotros estemos acá es porque Él lo ha permitido. Y eso tiene que sentirnos muy alegres, porque somos parte de un objetivo de Dios. Y somos origen divino. Nuestro origen es divino, por eso dice, somos creados a imagen y a semejanza de Él. Por lo tanto, tenemos muchos atributos, no los que Él tiene, pero sí muchos atributos que nos ayudan a caminar en la vida y en el universo. El siguiente elemento que nos da es la inteligencia. La inteligencia, lógicamente, cuando un espíritu se crea sencillo e ignorante, ¿verdad? Pero sí nos da todas las herramientas mentales para poder desarrollar esa inteligencia. Sí nos da ese principio para poder trabajar. ¿Y a dónde vamos a desarrollar la inteligencia? En el campo del trabajo, en el campo de la lucha, en el campo de la necesidad. Muy poco en el campo de la felicidad, ¿verdad? Pero también se aprende. Pero sí en ese laboratorio de la vida nos ayuda a desarrollar esa inteligencia. Y gracias a la inteligencia es que podemos razonar, podemos pensar, podemos discernir. Anteriormente, mucho antes del espiritismo, para creer en Dios, ¿qué nos decían? Primero hay que creer y después pensar. Pero el espiritismo tan hermoso nos dice, primero hay que pensar para después creer. Y eso lo logra la inteligencia. Por ello nosotros decimos, el espiritismo es una ciencia que invita al estudio, no prohíbe nada, pero sí nos enseña la ley de causa y efecto. El otro gran atributo, el atributo de la individualidad. ¿Qué permite la individualidad? Que cada espíritu conserve su individualidad. Que cada persona seamos, que cada espíritu sea realmente inmortal. Que mantengamos las luchas, los logros, los triunfos y que son nuestros en esta individualidad a través de las diferentes encarnaciones. Gracias a este atributo también poseemos la voluntad y ejercemos nuestro libre albedrío. Y gracias a este atributo es que nosotros podemos decidir superarnos rápidamente o tardarnos cientos y cientos de años, ¿verdad? Ya que nosotros somos los que decidimos. Hay seres que inmediatamente en su lucha reencarnatoria todo lo han hecho bien o casi bien, porque han tenido la oportunidad de decidir. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, decidir. Así también, pues, nosotros podemos retrasar el progreso espiritual por este mismo atributo, pero ya queda en nosotros. Así que cada uno de nosotros tiene nuestras luchas. El atributo de la inmortalidad. Dios es eterno, el espíritu es infinito. Tiene principio, pero no tiene fin. Qué hermoso ello, ¿verdad? Qué hermoso que todos los seres que vamos relacionándonos siempre vamos a tener ese contacto, aún en el plano espiritual, porque nuestra relación no va a tener fin. El atributo de la conciencia moral, pregunta 621 del libro de los Espíritus, donde dice, ¿a dónde está escrita la ley de Dios? En la conciencia. Y yo creo que para este congreso, ese es del atributo mucho más importante que tenemos que aprender. Quisimos ahí darle la figura de una brújula. Cuando nosotros nos imaginemos la conciencia, imaginémonos una brújula que inmediatamente para el camino que tomemos, nuestra conciencia nos está señalando cuál es el camino correcto. Si somos orgullosos, nos vamos a ir por el contrario. Si somos humildes, si somos unas personas
obedientes ante las leyes de Dios, vamos a seguir para el norte que dice la brújula. De lo contrario, vamos a agarrar para otro lado. ¿Y se han puesto a pensar ustedes si siempre lo seguimos al norte? Bueno, cada quien va, cada quien sabrá. Y luego, con ese potencial de libre albedrío, es el que decidimos, o agarro a la izquierda, agarro a la derecha, o agarro el centro. Pero Dios cumple su responsabilidad para estarnos dictando por medio de la conciencia cuál es el camino correcto. Vamos. Aquí queremos pues dar una muy breve, los elementos que nos menciona Johanna de Angelis, que nos dice cómo despierta la conciencia. Y nos damos cuenta que la conciencia sigue todo un proceso que inicia con la confianza en Dios. Si nosotros no tenemos confianza en Dios, si nosotros no tenemos confianza en que hay un ser superior que nos puede ayudar y que nos lleva de la mano, muy difícilmente vamos a poder caminar con la seguridad. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es tener confianza y fe de que Dios está con nosotros y estará en cualquier camino que nosotros tomemos. Lo otro, aspirar a ideales elevados basados en la vida futura. En el Evangelio según el Espiritismo, ya el Maestro Jesús y los espíritus nos explican que la piedra angular de la doctrina espírita es la vida futura enseñada por el Maestro Jesús, donde nos explica claramente que ese elemento es el que nos compromete a ser mejores cada vez, que el elemento de la vida futura es el que nos tiene que incentivar a ser mejores personas cada vez. Los ideales, ¿qué queremos nosotros para nuestro porvenir? ¿Queremos estar bien? Claro que sí. Todos queremos estar bien. Todos queremos evitar menos problemas. Todos queremos sufrir menos. Pero para ello tenemos que cosechar en este momento. Y ese es el elemento importantísimo que nos va a permitir ir abriendo nuestra conciencia. El otro elemento, que va como una gradita, ¿verdad? El conocimiento de sí mismo. Ya nos enseña San Agustín, conócete a ti mismo. De un antiguo sabio, donde nos invita a que todas las noches tenemos que evaluarnos. ¿Cómo me fue hoy? ¿Qué hice hoy? ¿Será que hice lo correcto en todo el día? ¿Será que peleé mucho? ¿Será que evité problemas? ¿Cómo estoy trabajando en mi institución espírita? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Cómo es mi relación con el jefe? ¿Cómo es mi relación en el hogar? Hay que evaluarnos constantemente y ya nos enseña. El conocimiento de sí mismo es el principio para despertar nuestra conciencia. Si sabemos nosotros que podemos cometer errores fácilmente, pues ni busquemos eso. El hecho de conocernos a nosotros mismos nos da la oportunidad de conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Por ello tenemos una gran responsabilidad para poder hacerlo. Y debemos de hacerlo. Ya el espírita que recibe tanto conocimiento, que tenemos la oportunidad de recibir esos mensajes hermosos de hermanos, de los espíritus protectores, ya es momento en que tenemos que ser mucho más comprometidos y dar el ejemplo con nuestros más cercanos. El otro elemento, aprender la importancia del presente. Claro que sí. Nosotros se nos enseña que la ley de causa y efecto, perfecto. El pasado fue pasado, el futuro, qué bien, pero el futuro no está todavía. Mi presente es el elemento más poderoso que yo tengo para poder cambiar mi vida, para poder mejorar mi vida, para poder cumplir mi misión. El espiritismo no es algo difícil de aprenderlo y comprenderlo.
el espiritismo, el libro de los espíritus, cualquier libro de la codificación, no hay necesidad de tener un título, una profesión para poder comprender. Lo único que hay que hacer es abrir nuestro corazón, nuestra mente, quitar el orgullo, quitar el egoísmo y aceptar las cosas que nos digan. Por ello, tenemos que saber que el presente es lo mejor que nosotros podemos hacer. Si queremos fomentar una buena familia, trabajemos para ello, porque las consecuencias vendrán, los efectos vendrán. Si queremos trabajar para mejorar nuestro corazón, trabajemos. Si creemos que solamente estamos siendo estudiosos del espiritismo, mejoremos, porque el tiempo tendrá que venir en cualquier momento. El otro elemento para despertar nuestra conciencia es educar nuestro pensamiento. Leon Denis, en Las Potencias del Alma, nos habla de una manera tan rica y tan hermosa, ¿verdad? Cuando nos dice, el pensamiento es creador. Ustedes, dice, con su pensamiento pueden afectar a todos los que están en su entorno, o les pueden ayudar, o les pueden favorecer. Así somos nosotros, así es de fuerte nuestro pensamiento. O cuando nos dice Manuel Filomeno de Miranda, esa irradiación que nosotros hacemos con el pensar, llamamos entidades espirituales de muy buena condición o de muy mala condición. Por eso es importantísimo educar nuestro pensamiento. En ese sentido, el espiritismo hace una invitación. Si queremos nosotros generar buenas acciones, si queremos nosotros contar con entidades espirituales de alta condición, ¿qué tenemos que hacer entonces? Los pequeños detalles de nuestra vida, ¿cómo tienen que ser? Buenos. ¿Será posible si nosotros nos vamos posiblemente a un bar o a un lado donde haya ambiente tan pesado? ¿Qué traemos de ahí? Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? No es porque soy espírita, el presidente de escuela espírita se va a un bar y no trae a nadie. No, ¿verdad? Muy cuidadosos. Porque nuestro pensamiento a kilómetros puede llamar a alguien, positivo o negativo. Todos nosotros tenemos la responsabilidad. Miren que estamos hablando de despertar la conciencia. Despertar la conciencia no es de un momento a otro. No es que hoy voy a decir, hoy cambio. No, hoy hago el intento de cambiar, porque son muchos elementos los que tengo que trabajar. Ya hablamos dónde está escrita la ley de Dios, en la conciencia. Y por último, aprender a amar y a servir. Cuando nosotros ya llegamos y subimos esta escalera de elementos que tenemos que hacer para nosotros mismos, sintámonos seguros que ya estamos trabajando en ese despertar de conciencia. Cuando ya estamos agarrando el evangelio, no solamente el evangelio para orar y para decir que somos cristianos, ¿verdad? No, cuando agarramos ese evangelio y nos ponemos autosacrificios, o nos ponemos que tenemos que ser más tolerantes, más prudentes, ya estamos trabajando en algo. Cuando empezamos a comprender esa palabra amor que nos enseñó el Maestro Jesús, ya estamos trabajando en nuestro despertar. Por ello, como vamos a ver más adelante, el despertar no es de un momento a otro, decían los hermanos conferencistas, es progresivo, es un proceso. Nada, absolutamente ninguna lectura nos va a despertar de la noche a la mañana, solo es el compromiso interior que lo va a poder hacer. Acá voy a intentar, no soy tan buen contador de historia, ¿verdad? No vayan a dormir, por favor, pero sí tenemos que hacerlo. Aquí lo que vamos a ver es la transformación de Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Tomamos pues ese libro hermoso. Déjenme contarles cuando el hermano Alipio, los libros que ustedes miran afuera, nos fueron cedidos, donados por el hermano Alipio González.
Y no solamente de los libros. El hermano Alipio cuando daba algo daba de todo, ¿verdad? Le envío. Bueno, realmente es un trabajo fenomenal lo que hacía el hermano Alipio González con la literatura. Pero en el momento que nos entregó el libro de Pablo y Esteban, nos dijo, Aarón, me dice, de todos estos libros, me dice, este libro, me dice, se lo vas a entregar solamente a los trabajadores espíritas. Fue la primera complicación que me puso Alipio. ¿Cómo decir quién es trabajador espírita? ¿Cómo nos consideramos todos acá? ¿Somos trabajadores espíritas? Eso es lo complicado. ¿Ah? Entonces, pero bueno, logramos salir, ¿verdad? Logramos salir. Y de hecho, para ustedes que son trabajadores espíritas, tenemos esos libros afuera también. Este libro hermoso, pues nos detalla y nos narra, ¿verdad? De una forma tan bonita, la vida de sacrificio de muchos seres que estuvieron alrededor de esa historia de Pablo de Tarso. Pero tratamos de resumirla, ¿verdad? Entonces nos dice, quisiera invitarlos, dice, a viajar casi 2000 años atrás. Imaginémonos una persona muy inteligente, una persona muy brillante y un religioso que conocía absolutamente al dedillo las leyes de su tiempo. Pero que este religioso se había educado con los mejores profesores, con los mejores maestros, pero tenía una cualidad. La cualidad es, creía que él tenía absolutamente la gran verdad. Siendo muy inteligente, discutía y ganaba las polémicas con cualquiera que se le oponía, porque él era muy habilidoso hasta con la palabra. En ese sentido, pues, Saulo empezó a escuchar sobre el movimiento de los cristianos, el movimiento del Maestro Jesús, donde empezó a averiguar que se reunían y empezó a tocarle en una parte de su corazón que había alguien que sabía más que él, porque empezó a averiguar quién era ese Jesús, cómo hablaba, cómo se expresaba, cómo manejaba la ley. Y él dijo, no es posible. Entonces, vamos a ver. Es así, pues, que Saulo empezó, ya que él tenía una posición muy alta, empezó a tomar las decisiones y a presentarle a las autoridades las estrategias de seguimiento para los seguidores del Maestro Jesús. Así entonces, entraba a las casas, entraba a los lugares de reunión y buscaba a las personas. Y hay de aquellos que se le oponían. En la historia narra el trabajo que hacía Esteban, lamentablemente, y esa es una de las partes más tristes, la muerte de Esteban, que Saulo, nos dice el libro, no tiró ni una piedra, pero sí aceptó la muerte de él. Y de muchos otros, ¿verdad? Pero esa muerte empezó a crear una cadena de sucesos que llevaron a la conversión de Saulo, a Pablo. Desde el punto de vista humano, él creía que estaba haciendo lo correcto. Él creía que estaba defendiendo la religión pura para que nadie la tocara. Él creía que estaba haciendo lo que tendría que realizar una buena persona que protege la religión. Es así, ocurre algo extraordinario, dice. Camino a Damasco, mientras iba decidido a capturar más cristianos, sucede aquello que cambiaría para siempre la existencia de Saulo. Una luz inmensa lo envuelve y escucha su voz. No era una voz de condenación, no era una voz de venganza, era una pregunta. Imagínense ustedes aquel destello luminoso que le cegó la vista por varias semanas sin poder ver. Y le preguntó, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y Jesús, y él escucha y le hace esa pregunta. ¿Por qué realmente le hizo esa pregunta a Saulo? Y yo les pregunto, ¿será que Jesús alguna vez nos ha hablado a nuestra conciencia? Claro que sí. Aquel hombre que creía conocer toda la verdad descubre en un solo momento en su vida. Aquel hombre que se había preparado para cualquiera de los momentos. Aquel hombre que había estudiado mucho y que tenía muchos recursos económicos. En aquel instante habría comprendido que realmente conocía poco de Dios. Y entonces pronuncia una de las frases más hermosas que le encontramos en el Nuevo Testamento. Señor, ¿qué quieres que haga? Con la visión borrosa, preocupado, cansado, conmocionado. En ese momento es que termina ese viejo hombre llamado Saulo y aparece Pablo. Pero aquí el Espíritu de Emmanuel nos enseña elementos muy importantes, que muchas personas creen que ese fue el momento del cambio, que ese fue el momento del despertar, que ese fue el momento de su transformación, y él nos aclara, no fue ese el momento. Ese fue el momento en que inició, no en que se ejecutó todo ese proceso, porque el proceso que miramos es un proceso de mucho tiempo. Después de Damasco vinieron años de silencio, años de estudio, años de oración. En uno de los pasajes dice, tuve que retornar, dice, al oficio que mis padres humildemente me habían enseñado, que era el de tejedor de canastas. Y eso me recuerda una lección para todos, un hermoso poema, una frase de un hermoso poema de un escritor hondureño, de Alfonso Guillén Zelaya, que habla que cuando nosotros queramos tener la verdadera humildad, tenemos que retornar al abrazo de las cosas humildes, porque las cosas superfluas no nos llenan nuestro corazón ni nuestro despertar. Así, Pablo realmente volvió a las cosas humildes que había aprendido. Se estuvo muchos meses en ese proceso, aprendiendo y desaprendiendo. Esto le llevó años de estudio, años de oración, años de soledad, años de rechazo, porque los compañeros de él lo comenzaron a rechazar, ¿verdad? Y los cristianos que lo seguían también se le escondían, ¿verdad? Entonces, sufrió mucho su conciencia, sufrió mucho su mente y su cuerpo, al grado que fue encarcelado por mucho tiempo, fue golpeado, fue humillado, naufragó, pasó hambre, sufrió enfermedades. Pero lo más importante, que nunca regresó al hombre que él había sido. Y esa es una de las mejores enseñanzas que nos da esta historia. ¿Por qué? Porque cuando la conciencia realmente comienza a despertar, ya no puede volver a dormir. Y eso lo sustenta el libro de los Espíritus cuando nos habla del progreso de los espíritus. El espíritu no retrocede. Sí nos estancamos, pero no retrocede. Es así pues que Pablo sustituyó la violencia por el amor, la intolerancia por la comprensión. El deseo de mandar se transformó en el deseo de servir. Y poco a poco el perseguidor se convirtió en apóstol, poco a poco. Ya no caminaba buscando enemigos, caminaba buscando a quién servir, a qué corazón alimentar. Ya no levantaba la voz para condenar, la levantaba para anunciar el evangelio del Maestro Jesús. Ya no utilizaba la inteligencia para vencer discusiones ni debates, sino que la utilizaba para construir la esperanza que necesitaba su pueblo. Eso es el despertar de conciencia. El despertar de conciencia no es aprender más, es amar más. No es cambiar la religión,
es realmente poner en práctica lo poco o lo mucho que sabemos. No es recibir una luz extraordinaria, es permitir que esa luz sea permanente en nosotros. Por ello, encontramos a un hombre que podía decir con absoluta sinceridad, como él lo dijo, he combatido el buen combate, no porque nunca hubiera caído, sino porque nunca dejó de levantarse. Son lecciones para nosotros. Nos caemos hoy, levantémonos. Nos caemos mañana, levantémonos. Tenemos que luchar, así como lo han hecho estas grandes personalidades que han generado impactos en el desarrollo de la humanidad. Si no, dice, porque nunca dejó de levantarse, y tal vez esa sea también la invitación para cada uno de nosotros. El despertar de la conciencia no ocurre únicamente cuando vemos una gran luz como Pablo, ocurre cada vez que somos capaces de preguntarnos, ¿estoy viviendo de acuerdo a los conocimientos que tengo? ¿Estoy amando como Jesús realmente nos enseñó? ¿Estoy viviendo y actuando como lo dice ese código de ética que es el Evangelio? Esa es la gran lección que nos da Pablo de Tarso, quien muere realmente ejecutado por su mismo pueblo, ¿verdad? Por las autoridades de su país, porque también no le gustaba lo que él hablaba. Pero él cumplió su misión para poder difundir lo que es el Evangelio de Jesús, lo cual a él le debemos, que ese Evangelio local sea ahora un evangelio en todo el planeta. Una mente brillante para una tarea tan difícil, así que Dios lo utilizó de instrumento. Por eso nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿cuál es nuestra tarea? Difundamos también el espiritismo, difundamos el consuelo. Es así pues, de manera muy breve. Vamos a ver. De manera muy breve, entonces, tenemos 6 grandes etapas de esa transformación. Primero, y ubiquémonos nosotros, ¿verdad? Si estamos ahí en esa conciencia cerrada. Yo creo que no, ¿verdad? Ya estamos avanzando. ¿va? Un corazón alejado de la luz y la verdad. Como siguiente paso, encuentro con Cristo. La luz se transformó su vida en el camino de Damasco. Tercer paso, arrepentimiento. Imagínense, nuestra conciencia cuando nos acusa es terrible, ¿verdad? Pero se dio la oportunidad de tener una reforma íntima, de volver a aprender, de desaprender muchos elementos. Y eso le permitió entregar su vida al anuncio del Evangelio, es decir, a hacer el servicio. Luego, todo este trabajo, porque no a todo mundo se le permite la reparación de un día para otro, ¿verdad? Se le permitió empezar a reparar. Busca reparar el daño causado y hace el bien donde antes hizo mal. Aún la reparación es una oportunidad que Dios nos brinda. Y por último, unión con Cristo. Por eso decía Pablo, no soy yo quien vive en mí, sino que es Cristo quien vive en mí. Cuando ya llegamos a esos elementos, ya decimos, ¿verdad? Ya decimos realmente que estamos con una conciencia abierta y estamos en esa plenitud que tanto buscamos. Bien, se gastó la batería. Es así pues que nos preguntamos, ¿cómo sabemos si la conciencia se despertó? Hermanos, el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 15, sed perfectos, nos da una cantidad, ¿verdad? De esas cualidades que nosotros debemos de tener. Perdonar, no juzgar, no enojarnos, ser tolerante, ser indulgente, servir a los demás, el significado del amor. ¿Cuánto de eso estamos poniendo en práctica? De esa forma nos vamos a dar cuenta si realmente tenemos nuestra conciencia despierta. Con la evaluación
que hacemos de las enseñanzas que nos da el espiritismo. Otro elemento importante es que nosotros tenemos que saber que vivimos en sociedad y que esa sociedad nosotros tenemos que respetarla y comprenderla. Aún en las casas espíritas, cuando tiene que existir la armonía absoluta, no necesariamente tiene que hacerlo, porque somos humanos. Si aún en nuestro hogar hay opiniones encontradas, no va a haber afuera, ¿verdad? En ese sentido, la evaluación que nos queda es el estudio profundo de estas cualidades. Y ya llegando al final de la presentación, aquí tenemos pues lo que es la definición ya completa, lo que construimos, ¿verdad? Lo que es despertar de conciencia. Y nos dice, el despertar de la conciencia es un proceso gradual, mediante el cual el espíritu reconoce su origen divino, escucha y comprende la ley de Dios escrita en su conciencia, asume libremente la responsabilidad de sus actos y orienta su transformación moral hacia la ley de justicia, amor y caridad. Ese es, en este momento y en esta conclusión, lo que representaría el despertar de la conciencia. ¿Y qué es? ¿Qué tendría que ser la plenitud del ser? Es el estado de desarrollo espiritual que se alcanza cuando el espíritu armoniza la inteligencia, la moral y la fuerza de voluntad, sentimientos y acciones con la ley de amor y caridad, manifestando en su vida las virtudes del Cristo. Hacemos entonces una invitación general a llevar a cabo esto, a saber que el Evangelio de Jesús, que si bien es cierto, hay que tener esas lecturas hermosas que a cada momento las tenemos, pero hay que preocuparnos más en la práctica. Que el Evangelio de Jesús se convierta en una conducta diaria, que cuando tengamos que tomar una decisión, por muy difícil, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en cualquier lugar que estemos, nos preguntemos, ¿y qué haría el Maestro Jesús para no afectar a nadie? Cuando nosotros ya llegamos a aplicar el Evangelio de Jesús a la vida diaria, hermanos, estamos empezando a despertar. Sin embargo, para terminar, yo les pregunto a todos, pero esa contestación se la van a dar cuando lleguen a casa, ¿no? ¿Qué aspecto de mi conciencia despertarán estas hermosas disertaciones? Porque si no despertó nada, lo volvemos a repetir, ¿va? ¿Sí, va? Así pues, hermanos, con mucha gratitud, que Jesús nos dé su paz. Muchas gracias y muchas bendiciones. Muchas gracias a nuestro querido Ociel Aarón Fernández. Nosotros como espíritas en ningún momento pretendemos ni adular, ni exponernos para que nuestro orgullo y nuestra vanidad se alimente. Pero creo que es propicio poder reconocer en este momento, después de esta linda y reflexiva presentación, el gran honor que tenemos de contar con un presidente de la Escuela Espírita de Orientación Cristiana que, más allá de sus capacidades académicas y doctrinales, es la nobleza, la humildad, la sencillez de una persona que durante todos estos años se ha dedicado a nuestra querida institución. Así que
pido un aplauso no por la presentación solamente, sino por lo que es nuestro querido Aarón Fernández. Y me gustó, Aarón, esta expresión, ¿no? El despertar de la conciencia es aprender a amar más. Y estos 2 días han sido para eso, para que aprendamos a amar más. Y lo último lo decía en esto, ¿no? Ahora nos corresponde a ponerlo en práctica cada día.